Ser podcast. Hace unos días ha empezado en Grecia el juicio contra 24 trabajadores humanitarios que se enfrentan a penas de cárcel de hasta 20 años por rescatar a migrantes y solicitantes de asilo en el mar Egeo y ayudarles a llegar a la isla de Lesbos durante la gran crisis de refugiados que se vivió hace casi 10 años en las costas griegas. Su actuación, en fin, da hasta vergüenza decirlo, salvó vidas. Las vidas de seres humanos que en su mayoría huían de la guerra en Siria en busca de un lugar seguro, pero la justicia griega, en este caso, les acusa de violar ley de fronteras. Bueno, tanto la ONU como las ONGs que se ocupan de los derechos humanos han cuestionado un proceso penal que dicen, y creo que tienen razón, criminaliza la solidaridad y la libertad personal de actuar en conciencia ante el sufrimiento ajeno. Vale. Este viernes se estrena en los cines una película que, aunque ambientada en otra época y en otras coordenadas geográficas, por cierto muy nuestras, muy próximas, interpela al espectador con reflexiones y dilemas morales muy parecidos a los que está suscitando este juicio. Esta película se inspira en hechos reales, los que llevaron a más de 80.000 refugiados, 80.000, que se dice pronto, en su mayoría judíos, a pasar clandestinamente a España, cruzando los Pirineos, huyendo de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba? Que podía haber el administrador de una aduana en la frontera, le llegaba un grupo de refugiados y no sabía qué hacer. ¿Qué volen pasar? Dieu-li vos que yo no me foto en cap cas. Buenos días. Buen día. Good morning. Soy el administrador del puesto fronterizo. Para cruzar la aduana ustedes necesitan un documento de salida de Francia y otro de entrada a España. ¿Un visado? ¿Visa? Kein Visa nicht. No visa. Lo siento mucho, de verdad, pero es que no... Tengo órdenes estrictas de no... Was ist du? Ich peito euch. Refugio, por favor. Com se'ls acudeix vindre sense visat? Que Tomàs doctor coneix les lleis, no entenc com... Esperen, por favor. Es un momento de confusión, van preguntando, van mirando, la cosa está así y asá, hasta que llegan los nazis. Por favor, es necesario. Rudolf Mayer. Manuel Grau. Acaban de asignarme a la aduana de Luxor. Un gusto conocerlo. Igualmente, oiga, ¿no podríamos encontrar una solución distinta a este problema? ¿A qué problema se refiere? Hombre, aquí hay mujeres, hay ancianos. No sé, quizás podríamos hablar con nuestros superiores para que traten de emitir unos visados para ellos, ¿no? Actualmente en Francia no se emiten visados para nadie. Lo sé, pero podríamos mirar de pensar un... ¿Pensar? Pensar es un lujo extravagante en tiempos de guerra. Acabamos de escuchar dos fragmentos de Frontera, la película que se estrena este viernes, que dirige Judith Colell y que protagonizan, entre otros, Miki Esparvé y María Rodríguez Soto, los tres asomándose de la ventana. Buenas tardes, buena tarde. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarde. Veía que poníais cara con lo del juicio de Grecia. Es que nos ha parecido que era una coincidencia, en fin, que no podía dar mejor argumento de la historia que contáis en la peli. Es que es espeluznante que la gente realmente se comprometa, que la gente sea solidaria, que la gente tenga empatía, que ayuden a personas que están muriendo y que además nadie se va de su casa simplemente porque tenga ganas de vivir mejor, se van porque no pueden vivir allí, porque hay guerra, porque tienen hambre, porque hay genocidios, porque hay horror. Y entonces se lanzan al mar. Y nadie, como dicen, esto lo he contado estos días, una poeta somalí, inglesa, que dice en su poema, nadie lanza a sus hijos al mar, a no ser que ese mar sea más seguro que la tierra de donde salen. Y me parece increíble que hayan personas generosas, personas solidarias, personas maravillosas que tengan que enfrentar la posibilidad de años de cárcel por el hecho de haber ayudado a estas personas a no morir. Entonces, a mí me horroriza. Yo voy a confesar una cosa que me da un pelín de vergüenza, porque la película, además, la comentamos con Isaías y con Marta. Yo esta cifra de 80.000 personas que en plena Segunda Guerra Mundial cruzaron los Pirineos con ayuda de personajes como el de Miki, un administrador de una aduana, yo la desconocía. Pero está basado en hechos reales, o sea que esto existió, ¿no? ¿Vosotros teníais razón de esto? No, yo no tenía ni idea y me enteré cuando nos llegó el proyecto, ¿no? Y creo que la gran mayoría del equipo tampoco tenía ni idea. Los tres.
Ninguno de los tres ¿Tú sabíamos. tampoco, directora? Yo ¿No? tampoco lo sabía. ¿Y cómo te llega esta A historia? mí me llega a través de unos guionistas que leyeron un artículo del hijo de un señor que era estaba en la aduana de Les y que dijo que había ayudado a salvar gente. Y entonces a partir de ahí tiraron del hilo, encontraron otras noticias que hablaban de esto. Pues que hablamos de 80.000 que cruzaron. Y los que deben estar muertos en las montañas, igual que los que están muertos en el mar Mediterráneo, enfrente de las costas de Grecia o de Sicilia. Entonces es que estamos hablando de muchísima gente, muchísima gente. ¿Puedo contar que los personajes del matrimonio que formáis son... sí, puedes contar. Puedo contar, ¿no? Sí, dale. El hombre es un republicano voluntario que en un momento dado deserta para no palmar él y su familia, lo cual provocará una serie de discusiones que luego a lo mejor comentaremos. Pero ¿cómo es meterse, imbuirse en ese tipo de personaje? Siempre nos lo preguntamos a las actrices y a los actores, y dicen, no, es que la mochila que llevamos y tal, pero no esto en concreto, y en este momento, ¿cómo ha sido el proceso? Muchas cosas. ¿Cuánto rato tenemos? No, ha sido intenso y por un lado, incluso como arrancábamos con la noticia que tenías encima de la mesa, con una responsabilidad muy grande, eso por un lado. Por otro lado también con mucho orgullo, y lo hemos comentado con María en algunas entrevistas, con mucho orgullo de poder retratar un episodio nuevo dentro de este periodo que la gente no conoce, desgraciadamente. Y por otro lado, es nuestra forma de contribuir también en esta especie de memoria histórica que muchos pretenden que se cuente distinto o que llegue de una forma más romantizada, como según las últimas encuestas del CIS y toda la historia que últimamente nos acompaña, desgraciadamente, con las generaciones más jóvenes. Pues tenemos la oportunidad de contar una posguerra muy inmediata al 39, ¿no? Que a veces la ficción que hemos visto igual es más situada dentro de la guerra civil o una posguerra un poco más avanzada, pero este año 43 tan ligada a la guerra civil con estos personajes que les pesa todo, están muy erosionados, están muy cansados, da igual incluso el bando en el que esté, ¿no? El mismo Asier Echandía, que interpreta a este guardia nacional, también está muy, muy, muy cansado. Y creo que respondiendo a tu pregunta, con una responsabilidad muy, muy, muy grande. Y creo también que es bonito contar ese tipo de historias desde la empatía al prójimo, ¿no? Y no desde el miedo, que es lo que siempre contamos y lo que nos deja siempre una guerra en todos los bandos, creo yo. Y creo que contar esto desde la empatía y desde el prójimo anima a que, bueno, hemos estado escuchando todo lo que habéis estado diciendo, ¿no? Y hay algo que desde las altas esferas a veces no interesa que el pueblo se movilice y el pueblo se comunique y haya movimientos sociales. Y creo que es muy importante ver cómo el pueblo, ya sé que esta frase está muy dicha, pero es que el pueblo puede llegar a salvar el pueblo y falta que nos lo creamos, y yo creo que esto es una ventana que se abre a la esperanza de la sociedad. Hay otro elemento aparte del miedo y la empatía que has comentado cuando se produce una situación límite como una guerra, como un conflicto, que es que aparece, por ejemplo, la codicia. Ha salido aquí en la conversación el personaje de Asier Echandía, que sí, efectivamente es un guardia civil que ha combatido en el bando franquista y que ahí en un momento dado, cuando ve que hay un intento de pasar a gente de manera clandestina, bueno, igual voy a hacer la vista gorda, pero a ver qué saco yo. ¿Os pensáis que soy tonto, no? Ese trajín que os traéis con la ermita, la Julia, el Angerón y tú... No, Sánchez, escúcheme. Lo que estás haciendo es peligroso, lo sabes, ¿no? Lo sé y lo es. Pero hay que pasar tantos judíos como podamos. Desde Sord les ayudarán a salir del país. Las noches las hacen a pie, pero el día podrían pasarlo aquí, escondidos. Es más seguro que en las montañas. ¿Cómo lo ve? Que falta lo más importante. ¿Qué gano yo con todo esto? Los judíos traen su material de contrabando. No tendría que pagar a nadie para que le haga el trabajo. Lo cual le parece una buena idea. Un detalle. Para llegar a esta conversación, dos personajes tan antagónicos, por todo, han tenido que vivir un proceso previo de sincerarse, de contarse cosas, de confesarse mutuamente. ¿Y usted cómo lo lleva? Nunca le he preguntado qué le pasó. Las bombas que los alemanes regalaban a Franco no siempre explotaban para los rojos.
A mi hijo el mayor me lo reventaron y a este me lo dejaron así. En la guerra luché voluntario en el bando republicano. ¿Y cómo consiguió que los comulgaran? Deserté. Y alguien me ayudó a venir desde Barcelona hasta aquí. Y ahora le reza una foto del caudillo. Diría que no soy el único que reza sin fe. En paz. Como es así Echandía de malo, ¿eh? O sea, se le da muy bien hacer el malo. Sí. Él es el primero que bromea sobre esto, pero los malos fascistas se le dan muy bien. Pero aquí no es tan malo, también tiene sus circunstancias, tiene su corazoncito. y tiene, ya lo veremos a lo largo de la película, pero tiene sus circunstancias y su mochila también. A mí hay varias cosas que me impresionan de la película. La primera es que es una historia de supervivientes. O sea, todos son supervivientes de una guerra y todos pretenden sobrevivir. Y después me encanta cómo un gran conflicto se puede contar cerrando el zoom sobre un pequeño pueblo, un pequeño grupo de individuos que quieren llegar, un pequeño grupo de individuos que los quieren apresar, un pequeño grupo de individuos que los quieren rescatar. Y después me ha llamado mucho la atención la contención. Sí. O sea, se oyen algunas voces en la película, pero estos diálogos que acabamos de escuchar, las miradas de María, por ejemplo, a su marido, ¿no? Que se lo dice todo, no necesita una línea de guión para expresar según qué cosas, a mí esa contención me ha llegado al alma, ¿no? Porque... Bueno, su culpa. Sí, la verdad es que para mí era muy importante que pudiéramos contar la película justamente con esto, con miradas. Es lo que decías de poner el foco. A mí me interesó mucho también cómo dialogaba con el presente esta película, porque también esto, hoy en día hay gente que está cruzando fronteras, que están huyendo del hambre, de la guerra, y que se encuentran con las tres posiciones que vemos en la película: el que quiere condenar, el que quiere ayudar incondicionalmente, y el que está ahí como diciendo, bueno, yo no hago nada, pero tampoco hago nada malo, y miro hacia otro lado, y de pronto algo le hace cambiar. Y eso era algo que para mí era tremendamente importante. Y también lo de la contención, son todos personas muy dolidas, muy heridas. Acabamos de salir de una guerra civil, las heridas aún están muy abiertas, y realmente era muy, muy importante que a través de estas miradas y de este trabajo con estos maravillosos actores que he tenido en la película, porque la verdad es que los actores y las actrices que conforman la película son todos fantásticos, cómo explicar esto con las mínimas palabras posibles y con el máximo de contención. Para mí es muy importante la contención. A mí, como espectadora, también me gusta el cine muy contenido. Pues lo habéis conseguido todos. Muchas gracias. Creo que da mucha época también, ¿no? A ese momento, el qué dirás, quién te escuchará. Hay miedo, es un miedo como constante y hay que tenerlo siempre presente. Precisamente por lo desconocido de la historia del paso de estos al menos 80.000 refugiados que cruzaban los Pirineos, supongo que os habéis topado con historias reales en ese labor de documentación que os han llevado, bueno, no sé, a lo mejor a historias peculiares. ¿Quiénes eran los que cruzaban? ¿Y pues cómo era esa ruta de la libertad? La mayor parte de cruzaban la mayor parte judíos, pero también cruzaban gitanos, homosexuales, personas que no estaban de acuerdo con el régimen, opositores políticos, que Hitler y sus gobiernos no tenían manías, le caían mal casi todo el mundo. La ruta que hacían era cruzar por el Pirineo y se iban hacia Galicia, iban a Portugal, y allí cogían barcos hacia Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. Y sí, es verdad que he encontrado yo hay una historia que la cuento mucho porque me encantó, porque justamente la película intenta marcar capas en los personajes, encontrarles a todos ellos el porqué son así y por qué actúan de esta manera delante de estos refugiados, y creo que es interesante porque no hay blancos y negros, sino que se intenta buscar estos grises. Y había una historia que a mí me llamó mucho la atención cuando buscaba documentación, que era una historia de una señora gallega que era amiga íntima de Carmen Polo,
Polo y de Francisco Franco, que la señora, bueno, era franquista, pero también le caían mal los nazis, lo que decíamos del gris, de pronto una contradicción tremenda. Y la señora disfrazaba de curas y monjas a todos los refugiados que iban allí. Y entonces, como venían unos de Polonia, otros de Hungría, les decía, vosotros no abráis la boca, no habléis. Y cuando sus vecinos le preguntaban, señora Pepita, no sé cómo se llamaba, ¿por qué no hablan sus invitados? Y ella decía, no, porque están haciendo un retiro y han hecho voto de silencio. Y me preguntabas... Esto es una genialidad. Esto es una peli. Esto es una genialidad. Me ha preguntado sobre una historia curiosa y esta me pareció muy curiosa, porque además es este punto de los grises, de los personajes, y me pareció que era una película en sí sola. Yo pensé, mira, porque estamos haciendo esta, porque si no, hago la película de la señora gallega, porque me parecía maravillosa. En este tipo de escenarios siempre aparecen lameculos de turno, o algo peor, magníficamente interpretado por Jordi Sánchez, el alcalde Ovidi. Le darías un buen trazo solo verle, que de verdad. Si me permites, señor, soy Ovidi Sabater, el alcalde del pueblo, a disponer. Es un placer. Me habló muy bien de usted, mi buen amigo, el gobernador civil. Seguro que don Eladio exageró mis méritos. Lo dudo. Me comentó que usted podría ser un inmejorable sustituto suyo cuando él llegue al ministerio. Steckt alle in den Lastwagen! Sería un placer invitarles a cenar a mi casa. Se está invitando a cenar mientras se están cargando en el camión a los pobres refugiados que han pillado porque en la aduana no podían hacer nada más. Nos vemos esta noche. Sí, ya cenaremos. Esta es una parte de los que llegaron a la frontera española. Hay otros que llegaron ya por avión o con coches bien protegidos, que fueron los nazis, ¿no? Porque España también fue un refugio de grandes nazis que no cuando tenían cayó, problemas para pasar. Estos no tenían ningún tipo de problemas. Se iban a la costa y vivían todavía hay clases. Bien. Todavía hay clases. Totalmente. Bueno, Fronteras se estrena este viernes. Muchísimas gracias por venir a La Ventana. Oye, gracias a presentarla y a compartirla. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.